Bien, mis hermanas, mis hermanos, vamos entonces a dar comienzo con esta primera sesión de nuestro curso sobre el Antiguo Testamento. Aquí tenemos en la diapositiva lo que van a ser los temas. Vamos a ver en esta primera sesión el estudio del Pentateuco. Identificado en el ambiente bíblico, ya tenemos que familiarizarnos nosotros con ello también, como la ley, dicho en español, o como la Torá. La Torá es el término hebreo. ¿Por qué? Porque lo que prácticamente el contenido del Pentateuco es esto, la ley o la Torá judía. La ley que Moisés, el personaje que viene aquí representado, dio al pueblo de Israel. Y esta ley, esta Torá, que identificamos como el Pentateuco, está consignado en estos 5 libros. El libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, el libro de los Números y en el libro del Deuteronomio. Entonces, estos van a ser nuestros temas de esta primera sesión, que va a tener varios videitos por lo amplio del tema. Entonces, una introducción, luego del estudio del Génesis, lo vamos a dividir en 2 partes, los 11 primeros capítulos que conocemos como la prehistoria, y luego los capítulos finales del 12 al 50, la época patriarcal. Eso es el libro del Génesis, luego una visión general del libro del Éxodo, luego del libro del Levítico, luego el libro de los Números y finalmente el libro del Deuteronomio. Ese es entonces el temario que vamos a tener en esta primera sesión, recordando que este es el esquema, la estructura interna que les decía en la presentación del curso, que tenemos el Antiguo Testamento en esta estructura y vamos a empezar entonces con este primer bloque de libros, el libro del Pentateuco. Pero vamos a colocar en manos del Señor este curso, este trabajo, invocando asimismo la presencia y asistencia de su Santo Espíritu que nos ayude, nos ilumine para un mejor entendimiento y comprensión de su santa palabra. Nos ponemos en la presencia del Señor e invocamos su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración para invocar al Espíritu Santo. La P corresponde al presidente, la hago yo. La A responden ustedes, que es la asamblea, y luego nos unimos todos en la parte final de la oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía, Señor, tu Espíritu. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Con la asistencia entonces del Señor, a través de su Espíritu, abordamos este primer bloque del estudio del Antiguo Testamento, conocido como el Pentateuco. Es una palabra de origen griego que tiene 2 raíces. Penta, la primera raíz, que significa 5, de ahí la palabra famosa pentágono, que es la palabra que como que nos es más familiar a nosotros por el estudio de la matemática, ¿no? El pentágono, una figura de 5 lados. Entonces, penta significa 5. Y aquí teujos, en griego, teujos, se escribe teuco y se pronuncia teujos. Teujos en griego significa literalmente estuche, estuche, o sea, aquel recipiente donde se guardan las cosas. Pero ¿por qué el nombre de ese estuche? ¿Qué tiene que ver acá? Ah, bueno, porque los textos originales, cuando se escribieron en papiro unos y otros en pergamino, y eran una especie de rollos de hojas largas que se envolvían, no eran los libros como los tenemos nosotros hoy en día. Y para su conservación se guardaban en unas vasijas de arcilla, en unas vasijas de barro. Y esos son los estuches donde se guardaban los libros. Entonces,
Cada libro estaba guardado en un estuche de esos, de ahí el nombre de Pentateuco, penta 5 estuches. Ahora ya entendido, ves la definición literal. Yo les he enseñado a mis discípulos que en esto de las palabras, en el lenguaje, es muy importante como mm, pedagogía, como elemento que nos puede ayudar bastante tener en cuenta lo siguiente, que cuando llegamos a analizar una palabra, tenemos que hacer o nos podemos servir de las famosas dos definiciones que puede tener una palabra. Una primera definición es la definición literal, así se le dice, definición literal. Y en el caso nuestro, aquí ya le decía, literalmente, ¿qué significa Pentateuco? Penta, 5, teujos, estuche. Entonces, reunidos los dos conceptos, Pentateuco, 5 estuches. Pero 5 estuches no nos dice nada, no nos explica nada de lo que son los 5 libros de la Biblia. Entonces, por eso esa es la definición literal. Si la definición literal nos dice todo, nos deja claro el concepto, pues podríamos avanzar. Pero como acá no nos dice todo, entonces tenemos que recurrir al segundo tipo de definición que se llama definición conceptual, al concepto, es decir, donde yo puedo entender qué es lo que estoy diciendo. Entonces, conceptualmente, Pentateuco, a raíz de lo que dijimos en la definición literal, entonces significan los 5 primeros libros de la Biblia que originalmente estaban envueltos o guardados en estuches. Entonces ya ahora entendemos que conceptualmente Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Ya entonces como biblistas, y yo digo biblistas a los que estudiamos Biblia, así entonces como biblistas llamamos a estos 5 primeros libros y los identificamos con estos nombres, no con otros, y en este orden, no los podemos invertir. En este orden tenemos que asimilarlos y grabarlos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Eh? Aquí no podemos sacar ninguno de estos y meter de pronto jueces o reyes. No, estos son el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y en ese orden. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta primera sesión de nuestro curso programado. Vamos entonces a hacer una introducción a lo que es esto del Pentateuco. Cada sección tendrá una introducción, cada libro tendrá una introducción. La Biblia, la ciencia bíblica o los cursos bíblicos están llenos de introducciones. Hemos hablado de que inicialmente hay un curso que se llama Introducción General a la Sagrada Escritura. Ahora estamos en el Antiguo Testamento, Introducción al Antiguo Testamento. Hemos dicho que es el enfoque de nuestro curso, aun cuando esté presentado como el Antiguo Testamento. Es prácticamente un curso de introducción. Entonces, nuestra introducción al Pentateuco la abordamos ahora en estos momentos, ¿sí? Y lo primero que tenemos que ver ya rápidamente para recordar un poquito la parte histórica y geográfica, donde se desarrolla, sobre todo la parte geográfica, la vamos a tener aquí en el mapa, donde desarrolla el escenario, donde se desarrolla el Pentateuco. Esto es lo que ustedes tienen en la vista. Se conoce como el Oriente Medio Antiguo o el mundo antiguo, ¿sí? Y que bíblicamente se extiende desde acá, desde este lugar, Ur de Caldea. ¿Qué les dice eso? Ya ustedes por religión, por catequesis, saben que Ur es la patria de Abraham, donde nació Abraham, y ya de Abraham ustedes saben quién es, el gran patriarca, nuestro padre en la fe, donde con él comienza la historia, ese plan de salvación, esa economía de la salvación de la que les hablaba en la presentación, y que en la Biblia está a partir del capítulo 12 del Génesis, versículo 1. Tan solo ahí empieza la historia, 12:1, con precisamente la historia de Abraham. Y esa historia comienza aquí en Ur, por eso ve el mapa. Y esa historia empieza ahí con ese Abraham que empieza a caminar, a caminar, a caminar, pasando por acá por Palestina, llegando a Egipto y después nuevamente retornando a Palestina, donde el pueblo de Dios se establece aquí en la famosa Tierra Santa que llamamos hoy Palestina, conocida también, o lo que bíblicamente, a partir del punto en que nos encontramos, que es el comienzo de la Biblia,
cuando Dios le prometió esta tierra a Abraham, por eso se llama la tierra prometida, fue la tierra que Dios le prometió a Abraham cuando lo llamó, entonces tendrá ese nombre inicial, la tierra prometida. Entonces, este territorio que aquí les estoy señalando con el cursor, eso es la famosa tierra prometida que el Señor, cuando Yahvé, cuando llamó a Abraham, le prometió, que después se llamó también Canaán, porque cuando los judíos, los hebreos, llegaron a tomar posesión de la tierra, resulta que esa tierra no estaba vacía, sino que ya estaba habitada por otros pueblos. Y esos pueblos se conocen como los pueblos cananeos y el territorio tenía el nombre de tierra de Canaán. Ya después, modernamente, se conoció como el territorio de Israel, como el territorio de Palestina y hoy, para nosotros familiarmente, conocido como Tierra Santa. Bueno, entonces este es el escenario prácticamente donde se desenvolvió Jesús y se desenvolvieron los acontecimientos centrales de nuestra religión cristiana. Pero tiene sus raíces, ve, en el Antiguo Testamento que abarca desde acá, desde Ur. Entonces prácticamente este territorio, que es el que le voy a seguir a hacer con un trazado acá, con el cursor que tengo en la mano, ve, sigan el trazado imaginariamente que le estoy haciendo, ve, aquí, y luego aquí una especie de media luna. Eso es lo que se conoce en el mundo bíblico como la media luna fértil. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene vida en el mundo. Lo demás alrededor es puro desierto. Por lo tanto, la riqueza de la tierra estaba concentrada acá. ¿Por qué? Porque aquí esto es desierto, mera arena. En cambio, ese territorio está regado por grandes ríos que hacen fértil la tierra y luego rodeado por el mar Mediterráneo, especialmente aquí en la Palestina. Entonces, la hace una tierra muy fecunda. Eso hacía que esta tierra fuera prodigiosa y bastante ansiada, y fue la tierra que el Señor le prometió entonces a Abraham y al pueblo de Israel. Este es el escenario entonces donde se va a mover toda la Biblia en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento con San Pablo, entonces el escenario se amplía porque San Pablo empieza a extender el Evangelio por todo este territorio del Asia Menor, pasando aquí por Grecia y llegando incluso hasta Roma, que viene a estar por acá en estos lugares. Bueno, eso sí, para tener una visión rápida, ustedes en sus Biblias pueden encontrar también al final mapas que especifican luego ya cada territorio en particular. Voy a presentarle una serie de cuadros que recogen elementos fundamentales. Como les decía, esto es de manera general, aspectos generales sobre el Antiguo Testamento y en este caso sobre el Pentateuco. ¿Cómo fue el proceso de formación del texto bíblico? Ya decíamos, es palabra de Dios, sino porque Dios entonces le haya dictado a alguien su palabra para que la escribiera. No, así no surgió la Biblia. La Biblia surgió de la siguiente manera. Primero partimos de la vida. ¿La vida de quién? La vida de Abraham, después la vida de un pueblo. La vida está hecha de eventos, de acontecimientos, y esto es muy importante. Acontecimientos, porque ahí en esos acontecimientos es donde se va a revelar Dios, se va a manifestar Dios. Y en esos acontecimientos, en su revelación, Dios nos va a manifestar su proyecto de salvación, lo que decíamos allá en el texto de la Dei Verbum, la economía de la salvación. Bien, entonces ese es el punto de partida, la vida, la historia, para sintetizarla en otra palabra, la historia, que tiene mucha importancia en lo que es el estudio bíblico. Acontecimientos históricos, los hechos. Luego de esos acontecimientos se da todo un proceso que es no de horas, ni siquiera de días, ni meses, sino años y muchos años, decenas, centenas de años. ¿Ves? Se da un acontecimiento histórico con su reflexión. Esos eventos se recogen, se meditan, se reflexionan, se analizan en todo un proceso de largo tiempo, de mucho tiempo, y después de esa reflexión religiosa, o sea, de esa experiencia de Dios, no es una reflexión sociológicamente, sino religiosa. Es decir, que todos estos acontecimientos se viven desde la experiencia, lo que hoy nosotros conocemos como experiencia de Dios, y hablamos de experiencia de Dios, la reflexión se hace de esa experiencia de Dios, y después de la reflexión en otro proceso también largo, de muchos años y otros hasta de siglos,
Eso se va transmitiendo de manera oral. Hasta el momento, fíjese que no tenemos nada escrito, todo por eventos, luego está lo que se conoce como la tradición oral, que es de mucho tiempo, transmisión oral. Se van transmitiendo las cosas de padres a hijos, a nietos y así de generación en generación por mucho tiempo. Y ya, siglos después, entonces, para que no se pierda toda esa tradición rica que hay en la historia, pero de manera oral, transmitiendo, y van pasando las generaciones, se corre el riesgo de que algunas de esas cosas se pierdan. Entonces, además, en esos momentos no existía la escritura, no se tenía la escritura. Ya después, en tiempos posteriores, cuando se tiene el descubrimiento de la escritura, ahora entonces se ve el medio y el momento de acudir a ese recurso para recoger toda esta transmisión oral, que son tradiciones múltiples, y consignarlas por escrito. Y empieza a surgir entonces los textos escritos que posteriormente en otro proceso, cada una de estas etapas son procesos largos, van a ocasionar, van a dar como resultado lo que nosotros hoy en día conocemos como la Biblia. Y la Biblia, nuevamente, entonces, como texto sagrado, nos remite a la historia y a la vida. Y es lo que estamos haciendo ahora nosotros. A nosotros nos ha llegado la Biblia y ahora queremos ir a este inicio. Y para ir a ese inicio, entonces, tenemos que conocer todo este proceso, todo este recorrido. Ese es el proceso de formación del texto bíblico. Y en esas cosas, nosotros tenemos en nuestro país un dicho que dice, mucha agua pasa por debajo del puente durante todo ese tiempo. O sea, muchas cosas suceden. En todo ese tiempo hay incidencias humanas, ¿ve? Porque es la historia del hombre, ¿ve? Pero donde está dando la revelación de Dios. Entonces, esto para que entendamos que la Biblia, por eso aquellos de los autores de la Biblia, el autor principal es Dios, pero hay un autor secundario que es el hombre, y el hombre es esto, el hombre y sus circunstancias, su manera como piensa, como habla, como escribe, y esto de acuerdo al tiempo, de acuerdo al lugar, de acuerdo a las circunstancias. Y luego la manera como lo formula, que son los géneros literarios. Vea toda la amalgama de detalles que tiene y forma parte de la Sagrada Escritura. Elementos fundamentales de este proceso, que ya les decía, es, además de lo que ya señalamos, luego la intención del autor. Cuando el autor recoge todo esto y empieza a escribir, él lo hace con una intención, con una finalidad. Él tiene unos objetivos y eso está en el texto, y nosotros, como que vamos al texto, tenemos que llegar allá a descubrir cuál fue la intención del autor cuando escribió estas cosas, y cada una de esas cosas, o sea, cada capítulo o cada versículo. Luego ya les decía el modo de expresión, la manera como él habla o como él escribe. Cada uno tiene una manera distinta de hablar y de escribir. Luego, los géneros literarios, que tienen que ver mucho eso con el modo de expresión. Es decir, cada modo de expresión tiene una figura, y eso es lo que se llama en Biblia género literario. Por lo tanto, para conocer la intención de un autor cuando escribió, el autor sagrado, es indispensable conocer el género literario en el que él se expresa. Por eso lo remito, ya les decía, un presupuesto. Yo aquí supongo que ustedes tienen ya ese conocimiento, para no detenernos y poder avanzar. Y al avanzar, entonces, aquellos que no han tenido este curso o estos conocimientos, pues esto empiezan ya a perderle el hilo y a perder el entusiasmo, porque al no ir entendiendo, pues se van desmotivando. Por eso los invitaba a que de alguna manera tuvieran esa actualización. Otros elementos, ya hablaba de los géneros literarios, entonces son estos de los géneros literarios en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aquí en esta gráfica les presento algunos, no son todos los géneros literarios, son algunos. Luego, dentro de cada uno de estos géneros literarios que llamamos uno epopeya, de esto podemos entenderlo un poquito a la luz de nuestras clases de español y literatura cuando hicimos la secundaria, el bachillerato. Tuvimos que pasar por esta temática. Entonces, la epopeya, la poesía, cada cosa de esta es una manera distinta de expresarse.
la profecía, la narración didáctica, el relato histórico, el mito, entre otros. Todos estos géneros están en el Antiguo Testamento. Y luego dentro de cada género hay subgéneros literarios. Eso es un tema también bastante amplio, por eso decía, eso es propio de otro curso, pero aquí les digo, ve, la importancia de toda esta temática que vamos a necesitar para nuestro estudio. Bueno, y llegamos entonces al Pentateuco. Y con esta diapositiva ya aparecimos el esquema del Pentateuco. Ya saben qué es Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, aquí están en la tabla, en su orden: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero esta tabla nos permite ver de manera general, desde el zorrón que les decía, ¿sí?, la temática que está presente en todo el Pentateuco. Vamos a ver si logro que me lo entiendan. La gráfica es bastante diciente. Entonces, partiendo del Génesis, el Génesis trae 50 capítulos. Vayámonos familiarizando con todos estos datos. 50 capítulos, y les decía, tiene 2 grandes secciones. La primera sección es esta, aquí está, 1, los primeros 11 capítulos del Génesis, conocidos en el ambiente bíblico como la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Lo que hay antes de la historia. Y la historia entonces tiene un comienzo en un determinado momento, y lo que hay antes poco se conoce. En la Biblia también encontramos ese proceso. ¿Y qué es la prehistoria? Los orígenes del universo, la creación del mundo. Como nos decía el padre, empieza con esa pequeña sección, son estos 11 primeros capítulos, la creación del mundo, y luego entonces ya se centra en el pueblo de Israel, y ese pueblo de Israel empieza entonces aquí en la segunda sección. Habíamos quedado en el capítulo 11, entonces estamos en el libro del Génesis, vamos ahora al capítulo 12 hasta el 50. Esa sección, ese gran bloque, lo podemos reagrupar así en un solo bloque, porque nos hablan todos estos capítulos de lo que conocemos como la historia de los patriarcas. ¿Y quiénes son los patriarcas? Son estos 4 personajes. El primero de ellos, Abraham, ya les hablaba, de Ur de Caldea, luego su hijo Isaac, luego su hijo de este Jacob, y luego un hijo de este José. Abraham, Isaac, Jacob y José. De ellos nos va a hablar estos capítulos del 12 al 50 del Génesis. Esto ya nos da una ubicación. Si quisiéramos nosotros ver la historia de Abraham, vamos a esos capítulos, la de Isaac, la de Jacob, la de José, allí aquellos capítulos. Entonces, ahí de esa manera ya hemos abordado el Génesis. Tiene 50 capítulos, entonces el libro que sigue es el libro del Éxodo. Y viene este tercer momento. ¿Qué sucede en el Éxodo? Entonces, en el Éxodo tenemos una triple división. Una primera sección, que son los primeros 15 capítulos, y que estos primeros 15 capítulos del Éxodo nos presentan la historia del pueblo de Israel en Egipto con su salida. Todo lo que, cómo llegó a Egipto, qué pasó allí en Egipto, y luego el momento que tuvo que salir de Egipto. Eso está narrado en los primeros 15 capítulos del Éxodo. Luego del capítulo 15 al verso 18, al capítulo 18, nos narran todos esos eventos centrales de esa salida con la famosa Pascua judía, gran fiesta, que es raíz de nuestra gran fiesta cristiana, la Pascua cristiana. Y finalmente la última sección, que va desde Éxodo capítulo 19, terminando el libro del Éxodo, tenemos que continuar después hasta Números capítulo 10, ¿sí? Hasta este libro, por está aquí el corchete, junto al número 10, desde el Éxodo capítulo 19 hasta aquí número 10, se nos va a hablar de toda esa experiencia después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Perdón, aquí estaba primero, antes los relatos sobre la estancia en el desierto. El pueblo de Israel sale de Egipto y tiene que pasar por una travesía del desierto de 40 años antes de llegar a la famosa tierra prometida. Entonces, se nos va a narrar en estos libros de el Éxodo, del Levítico, de los Números, se nos va a narrar todos esos relatos, o sea, múltiples relatos, por aquello que le decía,
fue la primera etapa donde se narraba oralmente y se iba transmitiendo de generación en generación. Entonces surgieron muchos relatos, varios relatos, por eso hablamos en plural, relatos sobre la estancia del pueblo de Israel en el desierto. Y luego, por otra parte, entonces también desde el Éxodo hasta número 10, se nos narra toda la experiencia que vivió Israel en esta peregrinación por el desierto de manera muy especial en el monte Sinaí. El monte Sinaí es familiar para nosotros, por lo menos de oídas, se nos habla en algunas ocasiones de él, el monte Sinaí se nos menciona. ¿Por qué? Porque allí hubo un evento muy importante para el pueblo de Israel y clave para nosotros en la Biblia, que es el momento de la alianza, el momento en que Dios hace pacto con su pueblo, donde Dios les hace saber a ellos que ha escogido de entre todos los pueblos de Israel, de todos los pueblos del mundo, ha escogido a Israel como su pueblo. Y él quiere ser como su Dios, porque los demás pueblos tienen muchas divinidades. Él, que es el único y verdadero Dios, quiere ser su Dios. Todos esos eventos se dieron allí en el Sinaí y pasaron algunas cosas. Entonces vienen narradas en todos estos capítulos. Y terminando entonces con el libro del Deuteronomio, desde números 11 al 34, la parte final de números y el libro del Deuteronomio, que termina todo el Pentateuco, como el libro del Deuteronomio, con los últimos discursos de Moisés. Todo el libro del Deuteronomio, todo el libro del Deuteronomio está estructurado bajo la figura literaria, del género literario de 4 discursos. Ya le decía, ¿no? Hay diferentes géneros literarios y dentro de cada género literario pueden haber subgéneros. Entonces aquí un subgénero es precisamente el discurso. El género sería parte narrativa, narración de los discursos de Moisés. Todo el Deuteronomio es una composición de 4 grandes discursos de Moisés. Y así, entonces él ya con esos discursos está dando todas las directrices al pueblo de Israel y luego finalmente está haciendo su despedida porque está ya en sus últimos años y va a morir. Entonces, antes de su muerte se despide. Este es el panorama entonces del Pentateuco. De esto es lo que trata el libro del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Aquí tenemos entonces ahora, vamos a abordar la primera parte del Génesis. Vamos a abordar libro por libro. Primer libro, el libro del Génesis, decíamos, tiene 2 grandes bloques. Primer bloque, los primeros 11 capítulos, que son los que vamos a ver a continuación, y se conoce con el nombre de la prehistoria. Por eso la pregunta, ¿cómo leer el Génesis? Si es antes de la historia, entonces allí, atención, son relatos que tratan de responder a cuál es el origen del mundo, y no solamente el origen del mundo, el origen de la vida, luego otros cuestionamientos que van surgiendo en la vida del hombre, como el mal, la presencia del mal en el mundo. Entonces, ¿por qué surgió el mal en el mundo? ¿Cómo surgió el mal en el mundo? ¿Cuándo? Entonces la respuesta está allí en el pecado original. Luego todas sus consecuencias, luego cómo se pobló la tierra, todo es lo que viene explicando acá. Esa es la prehistoria, narrada en esos 11 primeros capítulos, pero estos capítulos están en un género literario muy particular, donde fundamentalmente se resalta en estos 11 capítulos el género literario del mito. Entonces los remito a todo aquello que ya conocemos nosotros en nuestra formación del bachillerato sobre lo que es el mito y la leyenda. ¿Ve? O sea, no todo lo que está allí narrado es historia. ¿Ve? No lo podemos tomar a pie de letra. Eso es otro temita que ya debemos conocer nosotros de los sentidos bíblicos, que no todo se puede, no todo en la Biblia se interpreta a pie de letra. No todo tiene un sentido literal, sino que hay varios sentidos en la Biblia y cada texto puede tener un sentido diferente. Entonces, esto en el caso del libro del Génesis, en sus 11 primeros capítulos, son de sumo cuidado por eso. Pero la intención es esa, responder a las preguntas sobre el origen del mundo, sobre el origen del mal, el origen de la vida y otras cositas más que pueden aparecer de camino. Bien, aquí entonces en las siguientes diapositivas, para no alargarme tanto en el video, todo está expresado prácticamente en la diapositiva, les hago la presentación rápida, ¿no? Entonces, primer libro, ¿ve?
vamos libro por libro, el Pentateuco, el Génesis, en cada diapositiva vamos a encontrar un resumen de lo que significa el libro y de lo que contiene. Los remito a que lo lean, lo lean y lo estudien. Ahora, si queda alguna pregunta, entonces ya ustedes tienen el medio a través de la plataforma de formular sus preguntas y yo al término de cada sección, entonces entraría a responder esas preguntas que quedan como dudas en ustedes en este momento de exposición para que al final de la sesión de cada capítulo las cosas queden totalmente claras. Y así entonces nos rinde el tiempo para avanzar, ¿no? Ese es el libro del Génesis. Ahora entonces vamos a características literarias del Génesis. ¿Ve? Aquí decimos, el Génesis tiene como fuente 3 tradiciones. ¿Qué son esas tradiciones? Las famosas tradiciones orales que después se pusieron por escritos. O sea, entiéndase de esta manera para que les sea más fácil. 3 tipos de relatos. Hay un relato de todo el Génesis que es fruto de un autor que se conoce con el nombre del autor yavista. Otro relato que se conoce como el relato eloísta y un tercer relato que se conoce como el relato sacerdotal. Rápidamente, esto se ve en ese curso de introducción general a la Biblia, pero aquí rápidamente les digo, ¿por qué yavista? Porque en todo el relato, cuando se menciona a Dios, se le menciona con el nombre de Yahvé, de ahí el nombre yavista. ¿Y por qué con el nombre de Yahvé? ¿Acaso ese no es el nombre de Dios? Sí, pero resulta que es que en el Antiguo Testamento Dios no solamente tiene un solo nombre, sino que tiene muchos nombres. ¿Y por qué? Entonces todo eso se explica en ese curso de introducción general a la Sagrada Escritura, el primer curso de Biblia. Aquí no lo podemos hacer. Solamente le doy algunas pistas como para ubicar el tema. ¿Por qué se llama la tradición o el relato eloísta? Entonces, a diferencia del anterior, aquí en este relato el autor, que es un autor diferente, cuando habla de Dios, cuando menciona a Dios, no lo nombra como Yahvé, sino como Elohim. Elohim. Habrán encontrado ese nombre en la Biblia, ¿no? Elohim. Ese es otro nombre de Dios precisamente. Y esa es la razón por la cual este documento lleva el nombre de tradición o relato o documento eloísta. Y luego el tercer relato, el sacerdotal, es porque este relato es hecho, es fruto, es redactado por la casta sacerdotal en el pueblo de Israel. Y todos están hablando de estos comienzos de la vida, del mundo, de la historia, lo que es el tema del Génesis. Temas diferentes, pero narrados por personas diferentes, ¿ve? Que hacen relatos diferentes, pero con un lenguaje diferente. El resto viene explicado entonces ahí en el cuadro de la diapositiva. Como les digo, si queda alguna pregunta, me la formulan a través de la plataforma y al final de la sesión, al cierre de la sesión, yo recojo todo eso y lo voy explicando. No tengan ningún temor, miedo en preguntar, ¿sí? Por favor, con mucha familiaridad. Recuerden que estamos en una experiencia académica, pero también, como por eso da la importancia de lo que les dije, me siento más que profesor, me siento de formador, como formador. Entonces, véanme como aquella persona que les está ayudando, como cualquier formador o formador en su comunidad, le está ayudando a usted en su conocimiento y en su crecimiento. La estructura del libro del Génesis, entonces, es presentarnos el origen del mundo y de la humanidad. Entonces, aquí viene ya especificado en capítulos y versículos, ve qué es lo que contiene todo el libro del Génesis. Ahora, esto cuando usted esté en su estudio, sí es muy recomendable que por favor, por ejemplo, entonces a medida que vaya apareciendo cada cita bíblica, detenga el video, el audio, tome su Biblia o el texto que está citado ahí, busque el texto y léalo inteligentemente, ¿ve? Para que lo vaya entendiendo, ¿ve? Y sigue y para, sigue y para, sigue y para, porque de aquí está lleno de citas. Y lo vaya confrontando en su Biblia, ¿ve? Es la manera como uno aprende Biblia, como conoce la Biblia, se familiariza con ella. Esa es la estructura. Entonces aquí está la otra parte, los orígenes del mundo y de la humanidad. Entonces caemos ya en la parte del diluvio, ya estamos en el capítulo 6, que vamos hasta el capítulo 9.
Vale todo lo que les dije en la diapositiva anterior para interpretar también esta diapositiva. Y luego la parte final de esta primera parte, desde el diluvio hasta Abraham, cómo se repuebla la tierra, porque con el diluvio recuerden que fue la destrucción de toda la primera creación. Y ya estamos hablando entonces de primera creación, es porque habrá una segunda creación, ¿no? Entonces aquí viene la repoblación de la tierra en estos capítulos del 9 al 11, que termina con la famosa imagen de la Torre de Babel y luego sus descendientes, las consecuencias de ese evento. Bien, así de esta manera ya queda la presentación general de lo que es el libro del Génesis, y luego con este videíto, entonces ya con algunos diseños, algunos dibujitos, nos permiten hacer el mismo recorrido, ahora un poquito más detalladamente. Los invito a que lo sigamos a continuación y nos veremos después del video en otro video para continuar con nuestro estudio. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se divide en dos partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y de todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50 que aumentan la imagen y narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego sobre su familia. Estas dos partes son conectadas por una historia como una bisagra al inicio del capítulo 12. Este diseño nos da una pista de cómo entender el mensaje del libro como un todo y cómo introduce la narrativa de toda la Biblia. El libro comienza con Dios, interviniendo el desorden y la oscuridad que se describen en la segunda oración de la Biblia. Dios saca de ahí orden, belleza y bondad. Él crea un mundo donde la vida puede florecer. Dios hace unas criaturas llamadas humanos o Adán en hebreo. Él las crea a su imagen, lo que tiene que ver con su rol y propósito en el mundo de Dios. Los humanos fueron creados para ser los reflejos del carácter de Dios hacia el mundo. Fueron designados como representantes de Dios para gobernar su mundo a su nombre, lo que en el contexto significa desarrollar todo su potencial, cuidarlo y hacer de él un lugar donde aún más vida pueda florecer. Dios bendice a los humanos. Esta es una palabra clave en este libro. Él les da un jardín, un lugar desde el cual empiezan a construir este nuevo mundo. La clave es que los humanos tienen que elegir cómo van a edificar este mundo. Esto es representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Hasta ahora, Dios ha provisto y definido lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero ahora, Dios les está dando a los humanos la dignidad y libertad de elegir. ¿Van a confiar en la definición de Dios sobre lo que es bueno o es malo? ¿O buscarán la autonomía y definición del bien y del mal por ellos mismos? Las apuestas están muy altas. Rebelarse contra Dios es abrazar la muerte, porque estás apartándote del mismísimo dador de la vida. Esto es representado con el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa criatura, una serpiente, entra en la narrativa. La serpiente es presentada sin ninguna otra introducción más que es una criatura hecha por Dios. Es claro que esta criatura está en rebelión contra Dios. Quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. La serpiente cuenta una historia distinta sobre el árbol y la elección. Les dice que abrazar el conocimiento del bien y del mal no les producirá la muerte, sino que en realidad es el camino hacia la vida y a llegar a ser como Dios. La ironía de esto es trágica, porque ya sabemos que los humanos eran ya como Dios. Fueron hechos para reflejar la imagen de Dios. En lugar de confiar en Dios, los humanos buscan autonomía. Ellos buscaron el conocimiento del bien y el mal por sí mismos, y en un instante la historia se sale de control. La primera víctima fue la relación entre los seres humanos. El hombre y la mujer de pronto se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Ni siquiera pueden confiar en el otro. Hacen ropa y esconden sus cuerpos el uno del otro. La segunda víctima es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Así que ellos corren y se esconden de Dios. Cuando Dios los encuentra, ellos comienzan a culparse uno al otro sobre quién se rebeló primero. Y justo aquí, la historia se detiene. Hay una serie de poemas cortos donde Dios declara a la serpiente y luego a los humanos las trágicas consecuencias de sus acciones. Primero, Dios le dice a la serpiente que a pesar de su aparente victoria, está destinada a la derrota y a morder el polvo.
Dios promete que un día una semilla o un descendiente saldrá de la mujer y le dará un golpe letal en la cabeza a la serpiente, lo cual suena como unas noticias maravillosas, pero esta victoria vendrá con un precio, porque la serpiente también le dará un golpe letal en el talón del descendiente mientras está siendo aplastada. Una misteriosa promesa de un vencedor herido. Pero en el flujo de la historia, hasta ahora vemos que esto es un acto de la gracia de Dios. Los humanos se han rebelado y ¿qué hace Dios? Promete rescatarlos. Pero esto no borra las consecuencias de la decisión humana. Dios les informa que desde ahora, todos los aspectos de sus vidas juntos, en casa y en el campo, van a ser llenos de pena y dolor debido a su rebelión, llevándoles hacia su muerte. Desde aquí, la historia empeora. Los capítulos del 3 al 11 trazan la onda expansiva de la rebelión y de las relaciones humanas, fracturándose a todos los niveles. Hay una historia acerca de dos hermanos, Caín y Abel. Caín está tan celoso de su hermano que quiere asesinarlo. Dios le advierte que no ceda a la tentación, pero él lo asesina en el campo. Luego Caín va y construye una ciudad donde reina la violencia y la opresión. Esto es representado en la historia de Lamec. Él es el primer hombre en la Biblia que tiene más de una esposa. Las está acumulando como una propiedad. Y luego empieza a cantar una corta canción acerca de cómo él es aún más violento y vengativo de lo que fue Caín. Después se nos presenta una extraña historia acerca de los hijos de Dios, lo cual podría referirse a seres angelicales malignos, o podría referirse a reyes antiguos, quienes proclamaban proceder de los dioses. Como Lamec, ellos tuvieron tantas esposas como quisieron, y procrearon a los Nephilim, estos grandes guerreros de antaño. Cualesquiera de los dos significados que sea cierto, el punto es que los humanos están edificando reinos que llenan el mundo de Dios con violencia y con más cantidad de corrupción. Como respuesta, se nos dice que Dios se aflige con dolor. La humanidad está arruinando su mundo bueno y se están arruinando los unos a los otros. Así que debido a su pasión para proteger la bondad de su mundo, Él lo lava de la maldad de la humanidad con un gran diluvio. Pero Él protege a un humano irreprensible, a Noé y a su familia. Él lo comisiona como un nuevo Adán. Él repite las bendiciones divinas y lo envía hacia el mundo. Así que nuestras esperanzas están bien altas. Pero luego Noé falla, también en un jardín. Él va y planta un viñedo, se emborracha y termina completamente sin sentido. Y luego Cam, uno de sus hijos, en la carpa, le hace algo vergonzoso a su padre. Aquí tenemos a nuestro nuevo Adán, desnudo y avergonzado, igual que el primero. La decadencia empieza de nuevo. Conduce a la fundación de la ciudad de Babilonia. Los pueblos de la antigua Mesopotamia se reúnen en torno a una nueva tecnología que han descubierto, el ladrillo. Pueden hacer ciudades y torres más grandes y más rápido de lo que nadie jamás las ha hecho. Ellos quieren construir una nueva especie de torre que llegará hasta los dioses y les hará un gran nombre. Es una imagen de la rebelión y la arrogancia humanas. Es la rebelión del jardín en gran escala. Dios humilla su orgullo y los dispersa. Este es un grupo diverso de historias, pero todas están desarrollando el mismo punto básico. Estas historias están declarando que vivimos en un mundo bueno, el cual hemos convertido en malo, y que hemos elegido definir el bien y el mal por nosotros mismos. Todos contribuimos a este mundo de relaciones rotas, que llevan al conflicto, a la violencia y finalmente a la muerte. Pero hay esperanza. Dios prometió que un día un descendiente de los humanos vendría, el vencedor herido, quien derrotará el mal en su raíz. A pesar de la maldad de la humanidad, Dios está determinado a bendecir y rescatar este mundo. Así que la gran pregunta es, por supuesto, ¿qué va a hacer Dios? La siguiente historia, la bisagra, ofrece esta respuesta. Por ahora,